¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto que pueden tener ciertas palabras en la vida de alguien? ¿Y si te dijera que hay una enseñanza tan poderosa que puede transformar tu forma de ver el mundo y de relacionarte con la gente? Hoy vamos a explorar una de las mayores lecciones jamás enseñadas y a entender por qué sigue siendo tan relevante incluso después de siglos. Así que, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido como este. Entre todos los mensajes dejados por Jesús, uno destaca como pilar central de su misión, el amor. Más que un sentimiento pasajero o un simple acto de bondad, presentó el amor como la base de toda existencia. Pero, ¿qué hace que esta enseñanza sea tan especial? Simplemente el hecho de que no se limitó a hablar del amor, sino que lo demostró a cada paso. Jesús dejó claro que amar a Dios y al prójimo era más que un consejo, era un mandamiento esencial. En el Evangelio de Mateo, responde a una pregunta crucial sobre cuál es el mayor mandamiento. ¿La respuesta? Amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Y esto no era solo una idea abstracta, sino una práctica diaria que él vivía y fomentaba. Este concepto revolucionario iba más allá de lo que la gente estaba acostumbrada a oír. En la sociedad de la época había barreras culturales y religiosas que separaban a las personas, pero Jesús derribó esos muros enseñando que el verdadero amor trasciende cualquier frontera. Lo demostró con sus palabras y acciones, ayudando a los que eran rechazados, acogiendo a los que eran considerados indignos y mostrando compasión incluso con los que le perseguían. Uno de los pasajes más llamativos de esta enseñanza se encuentra en el Evangelio de Juan, donde dice que la verdadera marca de sus seguidores sería el amor que mostraran los unos por los otros. Esto significaba que no bastaba con hablar de fe, era necesario actuar. El amor era el signo que identificaría a los que realmente seguían sus pasos. Pero Jesús no se limitó a hablar de amar a los amigos y a la familia. Fue más allá e hizo algo que desafía la lógica humana, nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. En una cultura en la que la venganza se consideraba un derecho, él presentó una alternativa completamente distinta. En lugar de devolver el mal con más mal, animó a devolverlo con bondad, oración y perdón. Esto queda claro en el sermón en el que nos enseña a hacer el bien a los que nos odian, a bendecir a los que nos maldicen y a rezar por los que nos persiguen. Una enseñanza que, a día de hoy, desafía a cualquiera que intente vivir así. Después de todo, amar a los que te tratan bien es fácil, pero extender ese amor a los que te hacen daño es una prueba de que estás viviendo algo mucho más grande. Este mensaje se refuerza en la parábola del buen samaritano, una de las historias más conocidas contadas por Jesús. En ella, un hombre es atacado y abandonado al borde del camino. Muchos pasan de largo sin ayudarle, pero un samaritano, alguien que, culturalmente, debería ser su enemigo, se apiada de él y le cuida. Al final, Jesús hace una pregunta sencilla pero profunda: ¿quién era el verdadero prójimo de este hombre? La respuesta es clara: aquel que mostraba amor, independientemente de las barreras sociales o históricas que pudieran separarles. Esta lección nos lleva a reflexionar: ¿practicamos este tipo de amor en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras relaciones, en nuestros retos e incluso en los momentos de dificultad? Y eso nos lleva a un punto aún más profundo. Si amar a quienes nos tratan bien ya puede ser un reto, imagina extender ese sentimiento a quienes nos hieren o decepcionan. ¿Parece imposible? Para la lógica humana, tal vez. Pero Jesús enseñó que el verdadero amor va mucho más allá de lo que el corazón desea en ese momento. No se basa en la conveniencia o la retribución, sino en la decisión consciente de actuar con compasión, independientemente de la situación. Este amor incondicional era evidente en todas las actitudes de Jesús. Curó a los enfermos, acogió a los rechazados, restauró vidas e, incluso ante la traición y la persecución, nunca correspondió con odio. Su mayor ejemplo de amor lo dio en la cruz cuando, en medio de su dolor, pidió perdón al Padre por los que le crucificaban. Un gesto que resuena hasta hoy como la máxima expresión del amor divino. Y esto nos lleva a otra enseñanza fundamental: el perdón. Al igual que el amor, el perdón no es una opción, sino un principio esencial para cualquiera que quiera seguir las enseñanzas de Jesús. Lo dejó claro cuando respondió a Pedro, que le preguntó cuántas veces debía perdonar a alguien que pecara contra él.
En lugar de sugerir un número pequeño, Jesús dijo que el perdón debía ser ilimitado. Para ilustrar esta verdad, contó la parábola de un siervo que debía a su amo una suma impagable. Movido a compasión, el amo le perdonó completamente la deuda. Sin embargo, cuando ese mismo siervo se encontró con otro que le debía una suma mucho menor, se negó a perdonarle y le exigió el pago inmediato. Cuando el amo se enteró de la actitud del ingrato sirviente, le retiró el perdón y lo castigó severamente. El mensaje de esta parábola es claro: hemos recibido de Dios un perdón inconmensurable, mucho mayor que cualquier error que otra persona pudiera cometer contra nosotros. Si hemos sido perdonados sin merecerlo, ¿por qué habríamos de negar ese mismo perdón a los demás? Perdonar no significa ignorar el error o hacer como si no hubiera pasado nada, sino decidir no cargar con el peso del resentimiento. Jesús sabía que el resentimiento aprisiona, mientras que el perdón libera. Enseñó que, incluso antes de presentar una ofrenda a Dios, debíamos reconciliarnos con cualquiera con quien tuviéramos un desacuerdo. En otras palabras, no tiene sentido querer acercarse a Dios mientras tu corazón está atado a heridas y rencores. Y no lo enseñó solo con palabras. En uno de los momentos más impactantes de su ministerio, le llevaron a una mujer acusada de adulterio. Los líderes religiosos querían condenarla a muerte por lapidación, pero Jesús, en lugar de juzgarla, dio la vuelta a la tortilla. Dijo que quien no hubiera pecado nunca fuera el primero en tirar la piedra. Uno a uno, todos se fueron, y, al final, miró a la mujer y declaró: yo no te condeno. Vete y no peques más. Este episodio muestra que Jesús no solo ofreció el perdón, sino también la oportunidad de transformación. El perdón no es un incentivo para seguir cometiendo errores, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Y la gran pregunta es: ¿estamos aplicando este principio en nuestra vida cotidiana? ¿Acaso albergamos resentimientos que nos alejan de la paz? Si queremos seguir el camino que Jesús enseñó, tenemos que entender que el perdón no es un favor que hacemos a los demás, sino un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y esta lección nos prepara para otra enseñanza esencial. Si el amor y el perdón son esenciales para una vida transformada, hay otro principio que Jesús enseñó que desafía directamente la forma en que muchas personas ven la grandeza: la humildad. En un mundo en el que se valora tanto el estatus, el poder y el reconocimiento, Él enseñó que el verdadero valor reside en el servicio a los demás. Jesús lo demostró en varias ocasiones, pero quizá una de las más llamativas fue cuando lavó los pies a sus discípulos. Se trataba de un gesto que, en la cultura de la época, estaba reservado a los siervos, no a alguien a quien se llamaba maestro y señor. Pero Él invirtió esta lógica para dejar una poderosa enseñanza: la grandeza en el reino de Dios no reside en ser servido, sino en servir. Lo dejó aún más claro cuando dijo que quien quisiera ser el más grande entre sus seguidores debía convertirse en el más pequeño. Esta idea era revolucionaria, ya que iba en contra del pensamiento común de que había que servir y exaltar a los poderosos. Para Jesús, el verdadero líder es el que antepone las necesidades de los demás a las suyas propias. En el Sermón de la Montaña, reforzó esta lección diciendo que los humildes son los verdaderamente bienaventurados. Aquellos que no buscan el reconocimiento, que no se colocan por encima de los demás, sino que viven con un corazón sincero, son los que verdaderamente pertenecen al reino de Dios. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿qué significa ser humilde? Mucha gente confunde humildad con debilidad o falta de ambición, pero Jesús enseñó que ser humilde es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que nadie es superior a nadie. La parábola de los invitados a un banquete lo ilustra brillantemente. Jesús contó que la gente competía por los mejores sitios en la mesa, queriendo ser considerados importantes. Pero enseñó que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, en el reino de Dios, buscar el reconocimiento no trae el verdadero honor. Al contrario, es la humildad la que nos eleva. Y esta humildad no debe ser solo de palabra, sino de actitud. Un ejemplo de esto fue cuando Jesús reprendió a los fariseos, líderes religiosos a los que les gustaba presumir y mostrar lo espirituales que eran a los demás. Dejó claro que a Dios no le impresionan las apariencias, sino que mira el corazón. Esta lección también se aplica hoy. ¿Cuántas veces vemos a personas preocupadas solo por quedar bien a los ojos de los demás, pero que no viven realmente lo que predican?
Jesús nos invita a abandonar esa hipocresía y a vivir con autenticidad, ayudando a los demás no para recibir aplausos, sino porque es lo que hay que hacer. Y la humildad va más allá de lo que pensamos de nosotros mismos. También se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los necesitados. Él enseñó que lo que hacemos a los más pequeños y necesitados es como si lo hiciéramos por Él. Esto significa que cada acto de bondad, cada gesto de generosidad, es una forma de honrar a Dios. Pero, ¿vivimos así? ¿Buscamos servir, en lugar de solo querer ser servidos? Esta es una reflexión fundamental para cualquiera que quiera seguir los pasos de Jesús. Y a medida que comprendemos el valor de la humildad, surge una nueva enseñanza que nos adentra aún más en este viaje. Si la humildad nos enseña a servir en lugar de buscar la grandeza, hay otro principio esencial que Jesús nos reveló, la fe. Pero no cualquier tipo de fe. No hablaba de una creencia superficial o de palabras vacías, sino de verdadera confianza, capaz de mover montañas. En varias ocasiones, Jesús demostró que la fe no era solo un concepto religioso, sino una fuerza transformadora. Uno de los ejemplos más sorprendentes fue cuando los discípulos se desesperaron durante una tormenta en el mar. Mientras las olas amenazaban con hundir la barca, Jesús dormía plácidamente. Aterrorizados, le despertaron, pidiendo ayuda a gritos. Su respuesta fue directa: ¿por qué tenéis miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Entonces calmó la tormenta con una sola orden, mostrando que la verdadera seguridad no residía en la fuerza humana, sino en la confianza absoluta en Dios. Esta escena ilustra algo profundo: la fe no nos libra de las tormentas de la vida, pero nos da la certeza de que Dios tiene el control, pase lo que pase. A menudo queremos que todo esté bajo nuestro control, pero Jesús nos enseña que el verdadero descanso llega cuando aprendemos a confiar, incluso cuando no vemos la solución. Otro ejemplo contundente fue el de la mujer que padecía una enfermedad desde hacía años. Ningún médico había podido curarla, y su esperanza parecía haberse agotado. Pero cuando oyó que Jesús pasaba por allí, creyó que con solo tocar sus vestidos quedaría curada. Y así sucedió. Jesús intuyó que había ocurrido algo extraordinario, y mirándola, declaró: «Tu fe te ha curado». Esta historia nos enseña que la fe no se mide por su tamaño, sino por la confianza que depositamos en Dios. Por pequeña que parezca nuestra confianza, si es auténtica, puede generar milagros. Jesús reforzó esta idea diciendo que si tenemos fe del tamaño de una semillita, podemos decirle a una montaña que se mueva, y obedecerá. Pero la fe no consiste solo en creer en milagros. También nos enseña a vivir sin miedo al futuro. Jesús habló de esto cuando nos dijo que no nos preocupáramos por el mañana. Del mismo modo que Dios cuida de las aves y viste con tanta belleza los lirios del campo, también cuida de nosotros. La ansiedad y el miedo surgen cuando intentamos llevar solos el peso de nuestras preocupaciones, pero la verdadera paz llega cuando se lo entregamos todo a Dios y confiamos en que Él proveerá. Y la fe también está vinculada a la oración. Jesús enseñó que todo lo que pidamos en la oración, con fe, lo recibiremos. Pero eso no significa que Dios cumpla todas las peticiones como si fuera una máquina de pedir deseos. La verdadera oración nace de la confianza en su propósito, sabiendo que Él siempre nos dará lo que es mejor para nosotros. Pero, ¿hemos vivido con esta fe? ¿O hemos dejado que las dudas y los miedos controlen nuestras decisiones? La respuesta a esta pregunta nos lleva a otra enseñanza esencial. Si la fe nos enseña a confiar en Dios, hay una llamada aún mayor que Jesús nos dejó: buscar, por encima de todo, el reino de Dios. Pero, ¿qué significa eso realmente? En uno de los momentos más impactantes de sus enseñanzas, Jesús declaró: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Dijo esto justo después de hablar de las preocupaciones de la vida, como la comida, el vestido y el futuro. En otras palabras, nos mostró que cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas las demás áreas de nuestra vida se acomodan naturalmente. Pero buscar el reino de Dios no consiste solo en asistir a un templo o seguir normas religiosas. Significa vivir de acuerdo con los valores que Jesús enseñó. Significa poner el amor, la justicia, la verdad y la compasión por encima de los intereses personales. Significa comprender que la vida no se trata solo de lo efímero, sino de lo que tiene valor eterno.
Jesús comparó el reino de Dios con un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien lo encuentra, vende todo lo que tiene para adquirirlo. Esta parábola nos enseña que nada en este mundo se compara con el valor de vivir según la voluntad de Dios. Pero esta búsqueda exige tomar decisiones. A menudo nos preocupamos tanto por las cosas materiales que acabamos descuidando lo que realmente importa. Jesús habló de esto cuando advirtió que nadie puede servir a dos señores. O confiamos en Dios, o nos dejamos dominar por las preocupaciones y ambiciones de este mundo. También explicó que el camino hacia el reino de Dios no es el más fácil. En otra ocasión, dijo que la puerta que conduce a la vida es estrecha, y pocos la encuentran. Esto significa que vivir según los principios de Dios puede exigir renuncias y decisiones difíciles. Pero, ¿cuál es la recompensa para los que eligen este camino? Jesús garantizó que quienes buscan primero el reino de Dios no tendrán que preocuparse por las demás necesidades de la vida, porque Dios se ocupa de todos los detalles. No prometió la ausencia de dificultades, pero sí aseguró que quienes confían en Él nunca estarán solos. Y esto nos lleva a una pregunta importante: ¿buscamos realmente el reino de Dios en primer lugar? ¿O estamos anteponiendo otras cosas? Esta reflexión nos prepara para una enseñanza aún más profunda. Si buscar el reino de Dios es la prioridad que Jesús nos enseña, hay un principio esencial que nos ayuda a vivir esta realidad cada día: la compasión. Jesús no se limitó a hablar de amar y ayudar a los demás, lo vivió en cada momento de su camino. Tendió la mano a los rechazados, curó a los enfermos, restauró vidas y demostró que nadie estaba fuera del alcance de la gracia de Dios. La compasión era algo más que un sentimiento pasajero, era una acción concreta. Uno de los ejemplos más llamativos fue cuando conoció a un grupo de leprosos. En aquella época, las personas con esta enfermedad eran excluidas de la sociedad, consideradas impuras y condenadas a vivir aisladas. Pero Jesús no se limitó a curarlos, los tocó, algo impensable para cualquier otra persona. Este gesto demostró que la verdadera compasión no es solo ayudar desde la distancia, sino implicarse, tender la mano, ofrecer dignidad. Esta lección también quedó patente en la multiplicación de los panes y los peces. Antes de realizar el milagro, Jesús vio a la multitud hambrienta y tuvo compasión. No ignoró la necesidad de la gente, ni los echó para que resolvieran sus propios problemas. Al contrario, actuó, mostrando que la verdadera fe siempre se manifiesta a través de la preocupación por el prójimo. Y quizá una de las mayores demostraciones de compasión fue en el momento de su crucifixión. Aunque estaba sufriendo, miró a la gente que le rodeaba e intercedió por ellos, pidiendo perdón al Padre. Esta es la esencia de lo que enseñó, un amor que no depende de las circunstancias, sino que se expresa incluso en los momentos más difíciles. Pero la compasión que Jesús enseñó no se limita a grandes gestos. A menudo se manifiesta en las actitudes cotidianas más pequeñas: una sonrisa para alguien que atraviesa un momento difícil, una palabra de aliento, un acto de bondad sin esperar nada a cambio. Y es una pregunta que deberíamos hacernos: ¿estamos viviendo esta compasión en nuestra vida cotidiana? ¿Hemos tendido la mano a los necesitados o nos limitamos a seguir con nuestra rutina sin darnos cuenta de quién nos rodea? Porque, al fin y al cabo, la compasión no consiste solo en sentir pena, sino en actuar. Y ese es uno de los mayores retos para cualquiera que quiera seguir los pasos de Jesús. Y eso nos lleva a la última lección, la que concluye este viaje de aprendizaje. Después de aprender sobre el amor, el perdón, la humildad, la fe, la búsqueda del reino de Dios y la compasión, llegamos a la enseñanza que resume todo lo que Jesús vivió y predicó: la esperanza de la vida eterna. Durante su viaje, dejó claro que este mundo no es su destino final. Vino no solo a transformar nuestras vidas aquí, sino a recordarnos que hay algo mucho más grande esperando a quienes decidan seguirle. Y esa promesa no eran solo palabras vacías, garantizó que había ido a preparar un lugar para sus seguidores y que un día volvería a por ellos. Esta enseñanza quedó patente cuando habló de la casa del Padre, donde hay muchas moradas. No solo trajo esperanza, sino que reveló que la eternidad con Dios es el verdadero propósito de la existencia. Nada en este mundo puede compararse con lo que les espera a quienes confían en Él. Y para reforzar esta verdad, Jesús utilizó la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas estaban preparadas para la llegada del esposo,
mientras que las otras 5 fueron tomadas por sorpresa y quedaron fuera de la celebración. El significado de esta historia es claro: la vida eterna está al alcance de todos, pero solo podrán entrar los que estén preparados. Pero, ¿cómo podemos prepararnos? Él mismo nos dio la respuesta: viviendo según sus enseñanzas. No basta con creer, sino que hay que actuar, convertir la fe en práctica y elegir el camino correcto cada día. La promesa de la vida eterna también se hizo evidente en la cruz, cuando fue crucificado junto a 2 criminales. Uno de ellos se burló de él, pero el otro reconoció quién era Jesús y le pidió que se acordara de él. La respuesta fue inmediata: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto demuestra que, independientemente del pasado, siempre hay esperanza para quienes se vuelven sinceramente a Dios. Esta esperanza cambia por completo nuestra forma de ver la vida. Si estamos seguros de que la muerte no es el final, podemos vivir sin miedo. Podemos afrontar retos, pérdidas y dificultades sabiendo que nos espera algo mucho más grande. Y esa es la gran pregunta que nos queda: ¿estamos viviendo con esta esperanza? ¿O estamos tan centrados en el presente que nos olvidamos de la eternidad? Jesús nos dejó una llamada clara: amar, perdonar, servir, confiar, buscar a Dios y difundir su mensaje. Todo esto nos prepara para la promesa final, para un futuro en el que no habrá más dolor, sufrimiento ni separación. Así que si esta enseñanza ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para más contenido que fortalecerá tu fe y transformará tu vida. Que vivamos cada día con esta certeza: lo mejor está por llegar.